por esta invitación. Bueno, vamos a hablar en esta participación que agradezco mucho y que me honra la invitación sobre la perspectiva de género en las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las aportaciones que hizo el doctor Héctor Fix Zamudio, su influencia para que llegáramos a tener estas resoluciones que han sido de gran avance para los derechos de las mujeres en México y creo yo que en Latinoamérica. Bueno, México ha sido un actor importante en el sistema interamericano de derechos humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hemos tenido la participación de 3 destacados juristas, resaltando, por supuesto, el doctor Héctor Fix Zamudio, quien fue el primer presidente de esta Corte de nacionalidad mexicana y lo fue en 3 ocasiones. Las aportaciones del doctor, sin duda que fueron en prácticamente la creación de la jurisdicción, aunque no le tocó resolver muchos casos durante el tiempo que él estuvo, pues le correspondió sentar las bases de esta comisión que tardó, porque recordemos que la Comisión Interamericana tardó 7 años en enviar el primer caso a la Corte Interamericana y el doctor Fix entró en su primer periodo en 1986. Entonces, no es hasta el año de 1990, año en el que él ocupaba el cargo de presidente, cuando llegan los primeros casos a la Corte. El doctor Fix trabajó en la Corte en sus primeros años en la resolución de opiniones consultivas que les eran solicitadas a la Corte Interamericana por diversos países. La primera opinión consultiva es la OC 686, misma que fue solicitada por el gobierno de Uruguay referente a la interpretación de la expresión leyes, a la que se refiere el artículo 30 de la Convención Americana durante el periodo que actuó como juez, y se resolvieron 10 opiniones consultivas y 35 asuntos contenciosos. Durante su estancia, el doctor Fix consideraba que era importante impulsar la cultura de la igualdad y la equidad antes de llegar a acciones afirmativas que ahora vemos que se han impulsado a favor de la mujer. Esto lo expone el doctor Fix en una entrevista que realiza para un trabajo académico con la académica Socorro Apresa, y él ahí habla sobre la importancia de lograr derechos políticos de las mujeres, pero mediante una cultura de la igualdad y la equidad, no así de acciones afirmativas. El doctor Fix fue un gran impulsor de la perspectiva de los derechos humanos. Los derechos humanos. Él es un estudioso, un especialista del derecho constitucional, pero en especial de los derechos humanos. Toda su vida la dedicó al estudio del derecho constitucional, al derecho procesal constitucional y los derechos humanos, tanto en la teoría como en la práctica. El Liber Amicorum de Héctor Fix Zamudio hace una descripción detallada de toda su biografía, se los voy a recomendar que lo lean, es realmente extensa, donde nos van dando paso a paso toda la vida y obra de la trayectoria del doctor Héctor Fix Zamudio desde sus años de juventud, cuando estudiaba la licenciatura en Derecho, sus pasos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos los premios que fue recibiendo a lo largo de su vida,
y posteriormente como abogado, como académico, y su paso tan importante por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la producción académica, las publicaciones que tiene el doctor Fix. Me decía un compañero abogado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, bueno, el doctor Fix tuvo una producción académica muy importante que influyó mucho en el derecho constitucional mexicano. Y él dice, bueno, no publicó tantos libros, no son más de 30 libros sus publicaciones. Esto porque ahora hay quienes se dedican a hacer libros y libros como si fueran cualquier cosa, ¿no? Con investigaciones así muy frívolas. El doctor Héctor Fix fue un jurista que estuvo 6 años en la presidencia de la Corte Interamericana. A él le tocó una época de construcción de una corte que nació 7 años de que él llegara. Y por diversos problemas, la Comisión Interamericana no le enviaba casos contenciosos. Esa corte comenzó a trabajar solo con opiniones consultivas, como ya les refería, en una época muy volátil políticamente a nivel mundial y en especial regional, donde se vivía una guerra prácticamente fría. La Corte tenía que enfrentar las violaciones a derechos humanos de los regímenes autoritarios y los conflictos armados que se vivían en esa época. Era una época de mucho autoritarismo en los estados que, si bien éramos países democráticos, el caso especial de México, dicen por ahí que éramos una dictadura perfecta, porque era un solo partido el que se mantenía en el poder. Entonces eran épocas de desapariciones forzadas que no se cuestionaban, no se conocían como sí se hacen ahora con las desapariciones forzadas. Bueno, fue un hombre que se adaptó al cambio de ser un académico de la UNAM para pasar a ser un operador jurídico del tribunal más importante de la región, conceptualmente nuevo y con una injerencia importante en los estados soberanos de la región, como señala Manuel Ventura, quien dice: sin embargo, durante el decenio 1987-1997, se presenta un hecho que es difícil que se vuelva a repetir, que la presidencia de la Corte permaneciera, salvo algunos pocos meses, en manos únicamente de 2 personas, notables juristas: el juez Rafael Nieto Navia de Colombia, quien fue presidente en los años 1987, 1989 y 1993-1994, casi 4 años, y el juez Héctor Fix Zamudio de México fue presidente en 4 ocasiones diferentes. Estos jueces, el uno internacionalista y el otro constitucionalista, permitieron la consolidación a partir de 1989 de una serie de cambios humanos, financieros y administrativos que transformaron de raíz el tribunal. Dice el doctor Manuel Ventura, de los que fui protagonista por haber sido designado secretario de la Corte en ese año, después de haber sido primeramente secretario interino y posteriormente secretario adjunto durante 10 años. Fix Zamudio fue uno de los jueces que diseñó prácticamente la operatividad de la Corte, por las propias dificultades del desconocimiento de la jurisdicción en el ámbito internacional y su primer conflicto con la Comisión de Derechos Humanos. Pero en el periodo que fungió como juez, se lograron números considerables en los casos que resolvieron, casos contenciosos, como el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, caso Godínez Cruz contra Honduras, el caso Gargarán Panday contra Surinam, el caso Callara contra Perú, el caso Lacayo contra Nicaragua,
el caso Villagrán Morales y otros contra Guatemala, el caso Bacamá Velázquez contra Guatemala, o sea, muchos casos y también opiniones consultivas, todas llevadas a cabo durante su gestión, aún con bajo presupuesto que tuvo asignado esta corte. Si ustedes conocerán esta corte interamericana que tiene su sede en Costa Rica, su impulsor para la adquisición, para la compra de ese lugar que tiene, no podemos hablar que sea un edificio porque es un lugar modesto, que conserva las características de las construcciones de Costa Rica, pero es un lugar muy digno en donde ahora se desarrollan las sesiones de la Corte Interamericana. He tenido la fortuna de estar ahí y es uno de los impulsores de esta Corte. Los racionamientos jurídicos que aportó en las sentencias de aquella época dejaron los cimientos de los que después sería una segunda época en la Corte, en la que entra otro mexicano destacado como es el doctor Sergio García Ramírez, quien genera nuevos conceptos en materia y principios de derechos humanos, como es la convencionalidad, ya que para esta etapa México había reconocido la jurisdicción de la Corte y comenzaron a llegar asuntos de gran importancia porque México empezó a recibir sentencias de la Corte Interamericana que fueron provocando el cambio del derecho constitucional de México, como fueron los casos de Rosendo Radilla Pacheco y González contra México, ese caso mejor conocido como el caso de Campo Algodonero, aquella sentencia que emitió la Corte Interamericana por las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Y bueno, pero no, y también otros casos, como el caso de Rosendo Radilla Pacheco, este es un caso tan importante que igualmente como el caso de Campo Algodonero, logran impactar en el derecho constitucional mexicano, que promuevan reformas constitucionales tan importantes, una reforma del 2011 que vienen a transformar el derecho de México, que tienen relación directa con los derechos de las mujeres, la diversidad sexual de los niños, como es el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Luego viene una tercera etapa también comandada por otro mexicano, en esta ocasión Eduardo Ferrer Magregor, con una corte consolidada, ya más madura, también con grandes aportes en los temas de convencionalidad y sus alcances, que sin el trabajo que sentó los cimientos el doctor Héctor Fix Zamudio, bueno, nada esto hubiese sido posible. Como señala el doctor Zamudio, es indudable que las nuevas normas constitucionales mexicanas relativa a los derechos humanos en el ámbito interno e internacional tendrán una influencia importante en las relaciones del ordenamiento mexicano con las de carácter internacional, tanto en el ámbito de las Naciones Unidas como en relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otra de las grandes propuestas que hizo el doctor Fix Zamudio fue la armonización legislativa interna, que hasta el momento sigue teniendo bastantes limitaciones, pero que a pesar de ello, con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha logrado impactar, como ya decíamos, en los casos de Rosendo Radilla Pacheco y el caso de González, donde se lograron construir varios tipos penales que antes no teníamos en México, como es el feminicidio, la violencia doméstica,
la violencia familiar, el acoso, el hostigamiento, todos estos derechos que se fueron reconociendo de las mujeres a vivir libres de violencia. En México se legisló sobre la igualdad entre hombres y mujeres a partir precisamente de estas sentencias de Rosendo Radilla Pacheco y Campo Algodonero. Bueno, sin embargo, no quiere decir que estemos en un gran avance en derechos de las mujeres, pero sin duda, estas sentencias fueron un gran aporte porque se reformó el artículo primero de la Constitución mexicana que obligó al control de convencionalidad. Es decir, que México se obligó a respetar sobre todo la Convención Americana de Derechos Humanos, y a partir de aquí las mujeres se empoderaron, los grupos de mujeres, exigiendo el cumplimiento de esta sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Y bueno, esto permitió que se llegara hasta una reforma constitucional en el 2014 que obligó a la paridad de género en los cargos de elección popular para el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. Pero en el 2019 tuvimos otro gran avance constitucional en México, que es la paridad en todo. Es decir, pero este ya era un control, un acuerdo, un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el respeto de la paridad en todo. Y bueno, hoy ya tenemos en la Constitución, ya se ha modificado la Constitución, se ha armonizado para que se respete la paridad en todo. Es decir, que haya igual número de mujeres, tanto en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, tanto en los cargos de elección popular como en los cargos administrativos. Esto sin duda es un avance, todavía se está trabajando para hacerlo materialmente efectivo, porque si bien se ha hecho los cambios en la Constitución y en las leyes, materialmente todavía se está avanzando. Pero sin duda que fueron los cimientos que fue sentando el doctor Fix Zamudio a su paso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que permitió que México fuera modificando tanto su constitución como sus leyes posteriormente. Hay una cuestión que a mí me gustaría compartirles muy interesante del doctor Fix, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación le hizo un homenaje por sus 90 años. El ministro Silva Mesa en ese entonces dijo que el doctor Fix era el artífice de la revolución jurídica de la que hemos sido testigos en tiempos recientes, el artífice del nuevo paradigma constitucional. Y es que Fix Zamudio dijo, es un gran teórico y conocedor de la realidad. A él se le deben las grandes transformaciones constitucionales de nuestro país. Por un lado, porque fue quien primero vislumbró y descubrió lo que debería ser el rol de la justicia constitucional en nuestra democracia. Y por otro, porque activamente buscó impulsar los cambios y reformas indispensables para lograr ese ideal. Es sencillamente el jurista mexicano más importante de nuestro tiempo. Y vean ustedes lo que les responde el doctor Héctor Fix, que era un hombre tan sencillo, tan discreto, tan modesto. Vean ustedes lo que él dice. Luego de escuchar las palabras de los ministros, dice, luego de manifestar sentirse como Matusalén por sus 90 años cumplidos, se refirió a los oradores de quienes dijo,
Generalmente toman la palabra para hablar de un personaje que yo no conozco. Me atribuyen capacidades extraordinarias, facultades de renovar el derecho mexicano y muchos otros epítetos que no creo merecer, porque yo simplemente he aportado algunos estudios y no es tampoco con una importancia muy grande. Más bien son los que le atribuyen a un personaje que no conozco, pero que hablan de él y dicen que soy yo. El doctor Fix recordó su paso por el Poder Judicial de la Federación, al que perteneció durante 20 años. Por mucho tiempo, dijo, me paseé por esta parte de la corte de donde están los murales de Orozco. Aquí estuve cuando era estudiante. Después fui empleado administrativo y cuando me recibí, volví otra vez. Estuve en un juzgado de distrito, un tribunal colegiado y terminé como secretario del pleno. Sin embargo, llegó un momento en el que el jurista tuvo que decidir qué debía hacer. Tenía dos opciones: seguir en la carrera judicial o realmente, después de haber conocido a don Aniceto Alcalá Zamora, que fue su mentor, dedicarse a la academia. Tomó una decisión vocacional que su esposa aceptó, porque yo era, dijo, un marido muy obediente y lo que ella me decía, lo seguía. Entonces me dijo, eres para la academia. Y así fue. Un día tuvo la gran sorpresa. El ministro don Alfonso Guzmán Neira lo llamó. Él estaba en la universidad como director y le anunció que el pleno lo iba a proponer al presidente en acuerdo que tenían para que fuera ministro, pero él ya tenía definida su vocación. Dice que ese día llegó a su casa y le dijo a su esposa, yo no te voy a decir mi decisión, pero tú dime cuál es la tuya. La respuesta de su esposa fue, que sigas en la academia. Eso es difícil porque vivíamos no muy apretados, pero sí con cierta limitación presupuestal, dice el doctor Fix. Y continúa, mi esposa me apoyó en todo, a pesar de que hubiera sido mucho más conveniente para ella el tener una posición más desahogada, pero no fue así. Ella me apoyó siempre y yo se lo agradezco muchísimo. Además, siempre me alentó en mi carrera académica y con frecuencia estaba en mis conferencias. Se situaba a la mitad del salón y desde allá me hacía señas, que elevara la voz, que fuera más despacio. Y yo decía, eres mi floor manager, porque efectivamente me sirvió muchísimo. Esto lo dijo el homenajeado con mucha tristeza por la partida de su compañera que ya había fallecido. Como ven ustedes, la sencillez, la humildad de este hombre que él decía, hablan de un hombre que yo no conozco. O sea, él